Derecho Internacional Público. 1.1. Introducción. El derecho internacional público integra el sistema de normas y los principios que regulan obligaciones, acciones y responsabilidades de los estados y la sociedad internacional. Díaz de Velasco, 2013. Para ello, el estudio del derecho internacional público reviste 2 puntos. Primero, elementos del Estado. 2 puntos. La soberanía. Segundo, fuentes del derecho internacional. Tercero, organismos internacionales de administración de justicia. Y cuarto, derecho penal internacional, derecho internacional penal. 1.2. Derecho internacional público. El derecho internacional público es el sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre estados. Parry, 1973, mediante la regulación de un conjunto de normas e instituciones que pretenden regular la sociedad internacional, en el cual se desprenden 3 categorías. 2 puntos. A. Sociedad internacional diferente de las sociedades nacionales o estatales. B. Derecho internacional diferente de los ordenamientos jurídicos nacionales o estatales. Es decir, se trata de fuentes de derechos diferentes con su propia vigencia, validez, interpretación y sistemas de cumplimiento. Y C. Vínculo sociológico entre sociedades y derecho en la fórmula de origen aristotélico. La subjetividad internacional en el derecho internacional público plasma la naturaleza jurídica del Estado como sujeto internacional de derecho. En este sentido, esta institución será reconocida como tal, siempre y cuando concurran los elementos fundamentales de soberanía, población, territorio y gobierno. La soberanía es la capacidad que tiene el Estado de autoobligarse y autodeterminarse, atributo especial que lo hace que no obedezca a intereses distintos que el de sus ciudadanos y que no le obliga a vincularse con un Estado en particular y le permite definir su propia legislación en el plano interno. Para Hegenek, la soberanía tiende a designar un poder ilimitado e ilimitable que habría de ser absoluto y que nadie podría limitarlo ni aunque quisiera ella misma. Sin embargo, los problemas que se presentan respecto a la soberanía radican en su polisemia, pues en la actual América Latina su utilización se hace de una clara significación ideológica, así como descriptiva, lo cual, para De Cabo y Pizzarello, 2000, llega a resultar incluso similar a lo que sucede en el concepto de democracia respecto del que tampoco es posible alcanzar un consenso respecto a su contenido de manera unánime, tomando para sí la teoría de Bodino. 2. Fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional son aquellos hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en su artículo 38 establece que 2 puntos. Primero, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar 2 puntos. A. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Segundo, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aquem et bono, si las partes así lo convinieren. No obstante, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ,
esa institución del derecho fue ampliamente discutida y criticada, porque ciertamente el estatuto no podría de por sí agotar todas las fuentes, porque la técnica legislativa empleada dispone un listado de aquellas que la Corte Internacional de Justicia debía utilizar para la resolución de controversias. En síntesis, el artículo recoge las fuentes principales. Sin embargo, este no establece un orden jerárquico entre ellas, ya que presenta un panorama horizontal de las fuentes de derecho. Por lo que se instituye una triple equivalencia funcional en el orden internacional de, primero, fuentes. Todas gozan de la misma jerarquía. Por ejemplo, un tratado y una norma consuetudinaria poseen el mismo nivel jerárquico como sucede entre un tratado y la costumbre internacional. 2. Normas concretas. Todas tienen el mismo carácter normativo. Un mismo contenido normativo puede ser expresado en diversas fuentes. Y, tercero, normas que indican cómo hacer normas y las normas resultantes de dicho proceso, es decir, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece las reglas básicas sobre la elaboración de tratados y cualquier tratado concreto resultante de este proceso de elaboración. Fuentes principales del derecho internacional. Tratados. Se encuentran regulados en la Convención de Viena de los Tratados de 1969, a su vez por productos convencionales que han alcanzado aceptación universal. Sin embargo, existe una corriente que propugnaba circunscribir dichos instrumentos como solo generadores de obligaciones y no fuentes de derecho. El derecho de los tratados se rige por los principios siguientes, 2 puntos. A. Es consensu adventi vinculum. B. Pacta sunt servanda. Y C. Pacta tertis nec nocen nec prosunt res inter alias acta. Fuente de la costumbre internacional. Esta fuente del derecho internacional se entiende como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Esta afirmación identifica 2 elementos fundamentales de la costumbre en sentido, 2 puntos. Primero, material referido al uso constante y uniforme, y segundo, opinio iuris o espiritual referente a la convicción de obligatoriedad jurídica de la práctica. Elemento objetivo o material se refiere a una práctica. ¿Quiénes deben llevarla a cabo? ¿Qué puede considerarse como práctica? ¿Por cuánto tiempo debe llevarse a cabo? ¿Qué tan extendida debe ser la práctica? Elemento subjetivo. Refiere al opinio iuris, que es la convicción de los estados de que una práctica es obligatoria o aceptada como derecho. Análisis casu lotus. Tercera fuente. Principios generales. Descamps sostenía que se debía incluir en el catálogo de fuentes a las reglas de derecho internacional tal como las reconoce la conciencia jurídica de los pueblos civilizados. No obstante, el término naciones civilizadas, como indica Waldock, es ocioso y desagradable, pues remite una concepción eurocéntrica de la civilización heredada del periodo colonial. Principios generales del derecho internacional son 2 puntos. Primero, apartheid. Segundo, buena fe. Declaración de los Principios del Derecho Internacional, Carta de la ONU, 1970. Tercero, abstención de la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial. Cuarto, arreglo de controversias por medios pacíficos. Quinto, no intervención. Sexto, cooperación interestatal. Séptimo, igualdad de derecho y libre determinación de los pueblos. Y octavo, igualdad soberana de los estados. Fuentes auxiliares del derecho internacional. Jurisprudencia. La jurisprudencia no constituye una fuente formal de derecho internacional público. Sin embargo, a. sirve de medio de prueba de la costumbre internacional y de los principios generales del derecho, y b. como intérprete del derecho aplicado en las decisiones judiciales.
convencional. La jurisprudencia como fuente de derecho internacional congrega una dicotomía de carácter restrictivo, porque la Corte Internacional de Justicia estableció que la jurisprudencia no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto al caso que ha sido decidido, y de carácter amplio cumple una importante función en la formación y prueba de la costumbre. Es constituida principalmente por las decisiones judiciales de los tribunales internacionales. Incluso se considera como jurisprudencia a las opiniones consultivas. Segunda fuente auxiliar del derecho, doctrina. La doctrina es el medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Se refiere a las opiniones de doctos o especialistas en la materia, basada su contenido en comentarios, opiniones o formulaciones sobre las normas vigentes. No solo es a nivel particular, sino gremial o asociativo, Instituto de Derecho Internacional o International Law Associations. 2.1. Organismos internacionales de administración de justicia. Corte Internacional de Justicia, CIJ. Es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la sede de la Corte está ubicada en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos. Este organismo está encargado de decidir las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. Su Estado forma parte integral de la Carta de Naciones Unidas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Es parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, CIDH. Los estados americanos adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de proporción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define los derechos consagrados en esos instrumentos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección. Asimismo, a través de ese sistema se crearon dos órganos destinados a velar por su observancia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercer organismo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el garante del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el convenio hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, artículo 19. Es un tribunal internacional que actúa no solo a instancia de los estados parte del convenio, sino singularmente en virtud de las demandas que pueden presentar los particulares, ya sean ciudadanos o personas bajo la jurisdicción de un Estado parte. El tribunal tiene su sede en Estrasburgo y está compuesto por un total de 47 jueces, uno por cada Estado parte. 2.2. Subjetividad internacional penal del individuo. La subjetividad del individuo se manifiesta también a través de los delitos o crímenes definidos por el derecho internacional que éste comete, lo cual le genera una responsabilidad penal internacional. Sentencia 30 de septiembre de 1946. 2 puntos. Desde hace tiempo se ha reconocido que el derecho internacional impone deberes y responsabilidades a los individuos al igual que a los estados. Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombre, no por entidades abstractas, y solo mediante el castigo los individuos que cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del derecho internacional. 2.3. Concepto de derecho internacional penal. 2.3. Concepto de derecho internacional penal. El derecho penal internacional comprende todas las normas de derecho internacional que directamente fundamentan, excluyen o de cualquier otro modo regulan una responsabilidad penal. En consecuencia, la pertenencia de un tipo penal al derecho penal internacional requiere de 3 condiciones. Primero, debe describir un injusto imputable individualmente y amenazar con una pena como efecto jurídico. 2.
La norma debe ser parte del ordenamiento jurídico internacional. 3. La punibilidad debe existir con independencia de la recepción del tipo delictivo en el orden jurídico internacional. Tercero, derecho internacional penal y derecho penal internacional. Mejía Azuero sostiene que existen distinciones de carácter práctico y académico entre el derecho penal internacional, DIP, y el derecho penal internacional, DPI. En este sentido, las principales diferencias entre las dos instituciones jurídicas radican en 2 puntos. Primero, fuentes. Segundo, fundamento. Y tercero, sujetos del derecho. Primero, fuentes. Derecho internacional penal. Primero, los tratados y las normas internas, mayor parte de los instrumentos internacionales bilaterales. Y segundo, el DIP deriva sus fuentes de las constituciones de cada estado, pero con un fin exclusivo: precisar el alcance que tengan los tratados respecto a las leyes internas, generalmente en materia de derecho de extradiciones. Mientras que las fuentes en el derecho penal internacional son las siguientes. Primero, Estatuto de Roma, teniendo en cuenta que el derecho aplicable al momento de juzgar a una persona natural, texto estatuto. Segundo, los elementos de los crímenes de conocimiento de la Corte Penal Internacional, CPI, y las reglas de procedimiento y pruebas. Tercero, tratados, principios y normas del derecho internacional que sean aplicables a la persecución internacional de crímenes internacionales. Cuarto, principios generales del derecho. Y quinto, precedente jurisprudencial de la Corte Penal Internacional. Diferencias respecto del fundamento. El derecho internacional penal posee las siguientes diferencias. Primero, la delincuencia organizada transnacional y la cooperación judicial interestatal, fundamento del derecho internacional penal. Segundo, persecución por parte de los estados de aquellas conductas criminales de persecución transnacional a través de diferentes instrumentos de derecho internacional, ya sean bilaterales o multilaterales. Tercero, extradición como vital figura de colaboración en materia penal entre los diferentes estados del mundo, bien sea para perseguir al crimen organizado o al delito transnacional. Diferencias respecto del fundamento del derecho penal internacional. Primero, macrocriminalidad y responsabilidad penal internacional, epicentro del derecho penal internacional. Segundo, el derecho penal internacional se fundamenta en la persecución de los más grandes crímenes a través de la investigación, juzgamiento y condena de personas naturales, sin importar nacionalidad, raza, sexo, condición militar o civil. Tercero, diferencias respecto de sujetos del derecho. El derecho internacional penal posee las siguientes características. Primero, los estados y su preeminencia en el derecho internacional penal. Segundo, capacidad de celebrar tratados internacionales en materia de cooperación o regionalización. Tercero, globalización o mundialización. Cuarto, noción jurisdicción universal. Características del derecho penal internacional respecto de sujetos del derecho. Primero, la Corte Penal Internacional como principal sujeto de derecho en el derecho penal internacional. Segundo, el derecho penal internacional creó con el Estatuto de Roma un ente con capacidad jurídica. Tercero, capacidad jurídica para celebrar tratados con diferentes sujetos de derecho internacional. Cuarto, los estados a través de los cuales va a realizar su función de complementariedad, reposa la responsabilidad del juzgamiento de aquellas conductas que atentan ostensiblemente contra la dignidad humana. Y quinto, persona natural. 4. Concepto de derecho penal internacional. El derecho penal internacional comprende todas las normas de derecho internacional que directamente fundamentan, excluyen o de cualquier otro modo regulan una responsabilidad penal. En consecuencia,
la pertenencia de un tipo penal al derecho penal internacional requiere de 3 condiciones. 2 puntos. Primero, debe describir un injusto imputable individualmente y amenazar con una pena como efecto jurídico. Segundo, la norma debe ser parte del ordenamiento jurídico internacional. Y tercero, la punibilidad debe existir con independencia de la recepción del tipo delictivo en el orden jurídico internacional. El derecho penal internacional reconoce que los crímenes de guerra, lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son core crímenes o crímenes fundamentales, graves, de gran trascendencia para la comunidad internacional. De allí su distinción con otros crímenes como el tráfico de estupefacientes o el terrorismo, que son punibles directamente por el derecho internacional penal. 4.1. Nullum crimen, nulla pena, sine lege en el derecho penal internacional. En el derecho penal internacional es un presupuesto de la punibilidad que en el momento de comisión del hecho se pueda constatar una norma escrita o no, por lo que este precepto requiere de la punibilidad de la conducta. Y para ello, el principio de vinculación normativa nullum crimen sine lege es válido como elemento integrante del derecho internacional consuetudinario. Por lo tanto, es aplicable en el ámbito del derecho penal internacional. En este sentido, se prohíbe una punición con efecto retroactivo y una punibilidad basada en la analogía. 4.2. Jurisdicción universal. Para perseguir y castigar a los responsables de los crímenes de derecho internacional, de ahí, los órganos competentes en la materia deberán tener jurisdicción internacional, pues esta prerrogativa funda su aplicación con el principio de territorialidad, axioma que fija al territorio como la regla general del derecho internacional, inclusive en materia de jurisdicción penal. Además, esta potestad tiene su corolario en la resolución número 3074 de las Naciones Unidas, que establece, abro comillas, las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en los países donde se haya cometido esos crímenes. Resolución número 3074, ONU 1973. Disposición la cual refiere a que se los juzgará a los responsables en el país o estado en el que se produce o acontecen los crímenes. No obstante, la regla general de la territorialidad no es absoluta y el derecho internacional admite situaciones en las cuales se puede aplicar de manera extraterritorial la ley penal. Es decir, un Estado puede ejercer su jurisdicción sea cual fuere el lugar donde se cometió el delito. El derecho internacional otorga los medios jurídico-procesales a un Estado a fin de que pueda establecer su jurisdicción, así como enjuiciar y hacer efectiva la responsabilidad penal de una persona acusada de haber cometido un crimen castigado por el derecho internacional, independientemente del lugar en el que se cometió dicho crimen. Quinto, Estatuto de Roma. El derecho penal internacional debe estudiarse a partir de 2 puntos. Primero, el estatus jurídico de la posición interna de los estados. Segundo, la jurisdicción según la competencia. 2 puntos. Ratione personae, ratione loci, ratione temporis, ratione materiae. Tercero, los principios generales del derecho penal internacional. Y cuarto, los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma como 2 puntos. A. Genocidio. B. Crimen de agresión. C. Crimen de lesa humanidad. D. Crímenes de guerra. Y E. Delitos internacionales contra determinados derechos humanos. 6. Delitos tipificados en el Estatuto de Roma. 6.1. Genocidio. El Estatuto de Roma establece que el crimen de genocidio como
cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso y taxativamente incluye abro comillas, a. Matanza de miembros del grupo, punto y coma. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 6.2. Crimen de agresión. La agresión proviene de la guerra y esta no es solamente un crimen internacional, sino es prescrita por el Estatuto de Roma como el crimen más grave de trascendencia para la comunidad internacional. Este crimen posee una diferencia fundamental entre la responsabilidad objetiva del Estado y la responsabilidad penal individual. Además, es correcto afirmar que el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional condenan, abro comillas, el recurso de la guerra como una solución de las controversias internacionales, cierro comillas. Por ende, de este modo se la prohibió como un instrumento de política nacional. 6.3. Crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma establece que el presente crimen más grave de trascendencia para la comunidad internacional comprende cualquier acción u acto del cometido, abro comillas, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, cierro comillas. Incluso, esta conducta penal internacional tipifica diferentes crímenes relevantes como A. Asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de población. E. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. F. Tortura. G. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H. Persecución de un grupo o colectividad. Y desaparición forzada de personas. J. El crimen de apartheid. 6.4. Crímenes de guerra. Este crimen más grave de trascendencia para la comunidad internacional se imputa cuando se, abro comillas, cometen como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes, cierro comillas, de guerra regulados en las infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949, entendidos como actos contra las personas o bienes jurídicos protegidos. Abro comillas. 1. Homicidio intencional. 2. Tortura o los tratos inhumanos. 3. Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud. 4. Destrucción y apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente. 5. Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir a las fuerzas de una potencia enemiga. 6. Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente. 7. Deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal. 8. Toma de rehenes. 6.5. Delitos internacionales contra determinados derechos humanos. Exterminio. Es la imposición intencional de condiciones de vida como privación de acceso a alimentos o medicinas, entre otras, utilizadas para causar la destrucción de parte de una población. Esclavitud es el ejercicio del derecho de propiedad sobre los atributos de una persona o grupos de ellas, incluido el tráfico de personas,
en especial de mujeres y niños, trata y tráfico de personas, mujeres y niños inmigrantes por tierra, mar y aire. Traslado forzoso u obligatorio, desplazamiento impuesto a las personas afectadas por expulsión y otros actos coactivos ubicados en la zona que radique legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional. Tortura, acción intencional de causar dolor o sufrimiento de naturaleza física o mental a una persona que esté bajo su custodia o control. El dolor o sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o de consecuencia normal o fortuita de ellas no constituye tortura. Persecución, privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o colectividad. Crimen de apartheid, acto inhumano cometido en un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener el régimen. Desaparición forzada de personas. Comprende la aprehensión o el secuestro de personas por un Estado o una organización política por una autorización, apoyo o aquiescencia seguida de la negativa a admitir la privación de libertad, así como de entregar, dotar o brindar la información del paradero de esas personas con intención de dejarlas fuera del amparo de la ley dentro de un espacio de tiempo prolongado. 7. Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, CPI, se rige por el Estatuto de Roma y es la primera corte permanente basada en los tratados penales internacionales establecidos para ayudar a acabar con la impunidad de los perpetradores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Además, este órgano internacional de justicia busca permanentemente que se adopten las medidas pertinentes en el plano nacional y se intensifique la cooperación internacional para asegurar que los perpetradores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Órganos de la Corte: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina de la Fiscalía, Secretaría. Presidencia. Está conformado por el responsable de la Administración General de la Corte, con excepción de la Oficina del Fiscal. A su vez, están constituidas por 3 jueces de la Corte por un periodo de 3 años. El presidente de la Corte Penal Internacional es la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, Argentina. La Oficina de la Fiscalía es un órgano separado de la Corte Penal Internacional, responsable de recibir información corroborada sobre crímenes con competencia de la Corte Penal Internacional y los examina y procede a encaminar las investigaciones y los procesos judiciales ante la Corte Penal Internacional. Esta oficina la dirige el fiscal electo por los Estados partes en un periodo de 9 años. La Secretaría de la Corte Penal Internacional se encarga de aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios. El principal funcionario de la Corte Penal Internacional es el secretario y ejercerá sus funciones bajo la autoridad del presidente de la Corte. Posee una dependencia de víctimas y testigos dentro de la Secretaría. Idiomas oficiales de la Corte: el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. 7.2 del proceso. Primero, jurisdicción. Se aplicará esta facultad sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional de conformidad con el Estatuto, y esta tendrá un carácter complementario de las jurisdicciones penales internas. Segundo, competencia, dividido en
competencia general y competencia temporal. Competencia general. Se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. 2 puntos. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de no agresión no definido. Competencia temporal. La Corte Penal Internacional podrá tener conocimiento de los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto y en favor de dicha atribución la Corte Penal Internacional podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes que constan en el Estatuto siempre y cuando, 2 puntos. Primero, un Estado parte remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. 2. El Consejo de Seguridad remita al fiscal. Caso Libia. 3. El fiscal de oficio. Tercer punto del proceso. Suspensión. Solo el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada, podrá exceder por un plazo que no podrá exceder de 12 meses la investigación o el enjuiciamiento. Cuarto, admisibilidad. La Corte, a través de su sala de cuestiones preliminares, admitirá o no a trámite el proceso. No se admitirá cuando, primero, el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación. Segundo, el asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga la jurisdicción sobre él. Tercero, la persona haya sido ya enjuiciada. Cuarto, no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte. Quinto, disposición de actuar o no por parte del Tribunal Nacional. Primero, juicio para sustraer a la persona de que se trate su responsabilidad penal por crímenes. 2. Demora injustificada en el juicio. Y 3. No esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial. Sexta parte del proceso. Dictámenes preliminares. Primero, cuando existan fundamentos razonables para comenzar una investigación. Segundo, el fiscal notifica a los estados a fin de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas. Y tercero, respecto de la cosa juzgada, salvo excepciones. Estatuto de Roma, artículos 18 y 56. Séptimo punto del proceso. Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa. Primero, la Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. Segundo, motivos de impugnación. 2 puntos. El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58. B. Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes. O C. Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.